Nunca imaginó que un gesto cualquiera la pondría frente a la verdad que llevaba años buscando. El mercado despertaba antes del sol, y sus paredes de ladrillo aún conservaban el frío de la noche. Clara encendía la plancha cuando el primer vapor de tortilla se elevaba, dibujando una nube dorada sobre su puesto. El olor a maíz tostado, cebolla frita y chiles asados se mezclaba con el aroma del café que alguien a la vuelta servía en vaso de plástico. Manos ágiles, monedas que tintineaban, saludos a medias. El barrio le daba ritmo a la mañana, y ella, con las mangas remangadas, le devolvía sabor. Diego, de 8 años, se sentaba en un taburete demasiado alto para sus piernas cortas y observaba como si cada gesto de su madre fuera un truco de magia. Miraba la manera en que Clara doblaba las tortillas con una precisión que parecía ensayada desde siempre. Cómo sus dedos sabían exactamente cuándo quitar algo del fuego para que no se quemara. A veces, mientras le servía una ración extra de salsa, le dedicaba una sonrisa que lo hacía olvidar la mochila vieja y los libros tatuados con esquinas dobladas. Clara había heredado más que el puesto. Había recogido enseñanzas en servilletas con recetas garabateadas, historias a medias y un conjunto de pequeñas reglas que su madre dejó claro en voz baja. Cocinar con respeto, cobrar con dignidad, no perder la raíz. Esas reglas habían sido su brújula cuando su vida se partió en dos, cuando Diego nació, y la rutina dejó de ser solo trabajo para convertirse en responsabilidad absoluta. Cada mañana, al colocar los cuencos y alisar la lona del puesto, la memoria de su madre se sentaba a su lado como una compañera silenciosa. No era fácil. Las facturas llegaban sin pedir permiso, y el banco no sabía lo que era la ternura. Hubo noches en las que Clara se acostó con el hambre de saber si cada esfuerzo bastaría para lo imprescindible. El colegio de Diego, la revisión del médico, una temporada de ropa más allá de las camisetas remendadas. Pero también había clientes que regresaban y le decían que sus tacos les recordaban a la casa, y eso le daba fuerzas como si fuera una pequeña inyección de confianza. El mercado era también un teatro de pequeñas historias. Había la pareja que siempre discutía a la misma hora. El señor que vendía plantas y contaba que no moriría jamás, porque sus geranios eran inmortales. La vecina que venía a mirar, siempre, aunque no comprara nada. Y se marchaba con la sensación de haber llenado algo más que la bolsa. Clara conocía a casi todos. Había aprendido a leer rostros, uno que pedía conversación pero no consejo, otro que necesitaba solo ser escuchado. Diego aprendía mirando, y en los silencios de la noche repetía sin palabras las lecciones de su madre. Paciencia, constancia, respeto. La mañana en que todo cambió, comenzó con una confusión de sonidos. Al fondo del mercado, alguien gritó, y una red de murmullos recorrió los puestos como una corriente eléctrica. Clara apoyó la espátula en la plancha y miró hacia la fuente del ruido. Una anciana, delgada como un espantapájaros, se desplomaba entre los puestos de fruta. La mujer llevaba un abrigo raído, una bolsa de plástico con verduras que se le había repartido por el suelo. Sus manos, agrietadas por el tiempo, buscaban un apoyo que ya no existía. El silencio llegó primero, un peso que se posó en el aire mientras todos contenían la respiración. Luego vinieron pasos, voces agitadas. Clara no pensó. Tenía en el pecho un instinto que la llevaba a marcar prioridades: el pulso, la respiración, el color. Se dejó la plancha con una mano, se secó las manos en el delantal y atravesó el pasillo estrecho entre la gente. La plancha quedó con su calor retenido, humeando como si esperara volver a la acción. Se arrodilló junto a la anciana y colocó una mano en la sien, percibiendo de inmediato la frialdad. Otra mano buscó la muñeca, pulso débil, irregular. Clara pidió agua a alguien que alcanzó una botella como si fuera una ofrenda. «Respira», le dijo ella, y la palabra, simple y directa, parecía destinada tanto a la mujer en el suelo como a quienes la rodeaban, que volvían a respirar gracias a esa orden.
Diego apareció detrás, inquieto, con los ojos grandes y la voz baja. «Mamá, ¿está bien?» Clara lo miró y le dio instrucciones suaves. «Quédate con la gente, por favor. Mira a la señora, dile que no está sola». Había tomado clases básicas de primeros auxilios en la asociación del barrio. No eran un título, pero le habían dado las manos firmes. Arqueó los dedos para despejar las vías respiratorias. Aflojó el abrigo tiritante. Levantó la barbilla con cuidado. «¿Alguien sabe de ella?», preguntó. Nadie respondió con seguridad. Un hombre acomodó una almohada improvisada. Otra persona buscó bolsas. Alguien llamó al 112, mientras otros intentaban hacer sitio. Cuando escuchó el motor lejano de la ambulancia, la tensión del mercado parecía estirarse como una cuerda hasta romperse. La anciana recobró algo de color en las mejillas. Una respiración espesa salió de su pecho y Clara, con una mezcla de alivio y fatiga, sintió cómo el pulso que ella había tomado volvía a la normalidad. Las manos de la anciana temblaron. Sus labios mencionaron una palabra en su idioma que ninguno reconoció del todo, y entonces sus ojos se abrieron, apuntando hacia Clara con un brillo de reconocimiento que hizo que todo se volviera pequeñísimo, y al mismo tiempo, enorme. No era la primera vez que alguien la miraba con agradecimiento. Sin embargo, esa mirada tenía algo distinto. No solo gratitud. Había en ella un hilo de memoria que parecía enhebrar la vida de la anciana con una escena antigua, como una fotografía que se había guardado en la solapa de la memoria. La anciana intentó hablar, pero la voz le flaqueó. «Gracias», musitó, o tal vez fue su manera de ordenar las sílabas. Clara le apretó la mano sin pensar, sintiendo el cuero del tiempo. Los paramédicos llegaron con calma profesional. Clarificaron, midieron, pidieron datos. Alguien mencionó la posible deshidratación. Otro, un mareo por baja tensión. Una de las sanitarias levantó a la anciana con cuidado, y mientras la tendían en la camilla, la mujer clavó sus ojos en Clara como si quisiera retenerla en la memoria. «¿Se conoce con esta señora?», preguntó una de las enfermeras. «No la conocía», contestó Clara, y no pudo explicar por qué su corazón se apretó. La noticia corrió por el mercado. Un aplauso tímido, luego más fuerte. Reconocimiento por haber actuado rápido. Otro acto humano más en el desfile de pequeñas generosidades del barrio. Clara volvió a su plancha, con las manos que olían a aceite y a tortillas, intentando recuperar la normalidad. Pero la mirada de la anciana, antes de subir a la ambulancia, le había atravesado algo que no supo nombrar. A los pocos minutos, entre la multitud, apareció alguien que no pertenecía al tejido cotidiano del mercado. Un hombre con traje, un abrigo que no había conocido el polvo de la calle, una sonrisa medida. Tenía un portadocumentos bajo el brazo y una forma de observar que decía: «Sé exactamente dónde poner el pie». Se acercó con calma, como quien ha practicado el trato con quien necesita ser convencido. «¿Eres la que ayudó a la señora?», preguntó, dirigiéndose a Clara. Ella, aún con el delantal manchado y las manos calientes, asintió sin perder la compostura que le costaba trabajo fingir. Diego, pegado a la pata alta del taburete, miró al extraño con recelo. «Soy Martín», dijo el hombre. «Trabajo con la fundación que está impulsando la feria de cocina del distrito. Hemos oído lo ocurrido y, permíteme decirlo, la manera en que actuaste demuestra algo que valoramos mucho: carácter y responsabilidad. ¿Has pensado alguna vez en participar en una muestra más grande? Tus platos tienen identidad». Las palabras eran al mismo tiempo halago y oferta. Clara sintió una mezcla de orgullo y desconfianza. No le gustaban los halagos hechos para arrancar algo. Además, su puesto tenía algo que no estaba a la venta: la forma en que su madre le había enseñado a conectar la comida con la historia, con el barrio. Asintió con la cautela de quien no quiere regalar lo que no le pertenece. «No sé»,
respondió con la sinceridad de quien lleva años midiendo cada billete. Tengo muchas cosas que atender. Martín sonrió, como si la respuesta fuera parte del guión. Sacó una tarjeta y la ofreció como si fuera un puente. Si te interesa, organizamos un espacio de emprendeduría para preparar a quienes quieran crecer sin perder su esencia. Cursos sobre gestión, imagen, contacto con críticos. Podemos ayudarte a dar un paso sin que pierdas lo que te hace especial. Clara observó la tarjeta. La tipografía era limpia y el logo le recordaba a todas esas entidades que prometen acompañamiento y a la vez exigen una parte del alma. No lo dijo, pero el miedo se colocó en su garganta. ¿Qué costaría ese crecimiento? ¿Renunciaría a esas tortillas que llevaba en las venas por algo que oliera a escaparate? Por un segundo, vio a su madre diciéndole que no cambiara lo que era por brillo barato. La conversación duró lo justo para que la oferta quedara flotando en el aire como una posibilidad peligrosa. Martín se fue con una palabra amable, dejando detrás un rastro de intención. No era la primera persona con propuestas. Sin embargo, la combinación del aplauso del mercado y la visibilidad que había conseguido por haber ayudado a la anciana encendió una pequeña chispa de posibilidad en Clara. Quizá, pensó, si lo hago bien, podré pagar la reparación de la nevera y quizás juntar algo para el curso de Diego. Esa tarde, el puesto cerró con la sensación de haber vivido algo más que una jornada habitual. Clara y Diego regresaron a casa con bolsas de verdura y con la cabeza llena de preguntas. Diego, siempre directo, se subió a la cama con su cuaderno de dibujo y una energía que no cabía en palabras. Mamá, íbamos a salir en una feria. ¿Podemos llevar tus tacos especiales? Clara lo miró, y antes de contestarle, se dejó llevar por la sensación de que la vida, por primera vez en muchos meses, le ofrecía una puerta entreabierta. No todo era brillante. El barrio también mostraba su lado áspero. El alquiler de la pequeña cocina que soñaba para dar talleres era caro. El tiempo para estudiar se comía en jornadas dobles, y también estaba el cansancio que venía al final del día, pesado como un saco. Esa noche, mientras preparaba la cena, Clara pensó en su madre. Había fallecido hace años, pero su voz resonaba en los fogones. No vendas lo que te hace humana. ¿Era posible crecer sin venderse? ¿Había un camino en el que la autenticidad pudiera convivir con la oportunidad? Decidió que, antes de decir sí a cualquier oferta, aprendería lo que pudiera. Se apuntó a un curso de gestión básica que ofrecía la ONG del barrio. Tardes de teoría, prácticas en grupo, el lenguaje de los números. Pasó varias noches leyendo manuales prestados y escribiendo ideas en hojas de cuaderno. Talleres de cocina para niños, asesorías para otras cocineras del mercado, rutas gastronómicas para turistas que querían algo más que la típica tapa. Cada idea tenía dos caras, posibilidad y riesgo. Pero la determinación era un motor que no aceptaba pausa. Los talleres comenzaron tímidos y con un grupo reducido. Lo organizó en un local cedido por la parroquia del barrio, una cocina compartida con mesas gastadas y un fregadero que tenía historias de otras manos. Había risas nerviosas, pequeñas explosiones de sopa que se había permitido hervir demasiado, conversaciones que se quedaban en los silencios de la olla. Clara enseñaba cómo doblar la tortilla, cómo salar con mesura, y también cómo hablar con dignidad a la clientela. Diego se coló algunas veces para ayudar a repartir postales que ella misma había hecho en impresiones baratas. Se sentía orgulloso de que su madre hablara en voz alta delante de otras mujeres. La comunidad respondió. Las señoras que antes compraban a medias empezaron a enviar amigas. Un joven bloguero local vino por curiosidad y escribió un texto generoso en su web. No todo fue gloria. Hubo críticas sobre el local, sobre el hecho de que no hubiera etiqueta fine dining, que no se servía en vajilla de diseño.
Clara escuchó cada comentario con la humildad de quien sabe que la crítica puede ser útil, pero también con un umbral para no dejar que le devoraran el alma. «Esto es lo que soy», se decía cuando alguien sugería renunciar a sabores por glamour. Con el paso de las semanas, el nombre de su puesto empezó a sonar más allá del mercado. Un crítico gastronómico de la revista municipal la mencionó en una columna sobre lugares de barrio que merecían atención. No era una reseña nacional, pero para Clara cada palabra se leía como un billete. Llegaron encargos para fiestas pequeñas, talleres para colectividades, y con ello la posibilidad de pensar en algo más grande. Una exposición de cocina del distrito, donde ella podría poner su mesa, su historia y su nombre. La decisión se iba construyendo con pequeñas piezas: la oferta de Martín, las noches de estudio, el boca a boca. Pero también con fragmentos del pasado que empezaban a emerger en pequeñas imágenes: la risa de su madre, el olor a guiso que tardaba horas en contar su historia, la vez que la abuela dejó una receta escrita en papel de estraza. Clara tenía la sensación de que estaba tejiendo algo que debía honrar lo que le había sido dado. En una de las sesiones de taller, una de las mujeres más veteranas del barrio, Carmen, se acercó a Clara y le dijo en voz baja, como quien comparte un secreto: «Cuando nos subes a tus mesas, siento que mis calles vuelven a ser nuestras. No cambies». Un comentario que sonó a red, a abrazo. Clara lo guardó como si fuera un trocito de madera con el que aferrarse cuando los vientos soplaran más fuerte. La vida, entre tanto, mantenía su lección de equilibrio. Buena parte de las mañanas seguía siendo la misma de siempre: plancha, tortillas, clientes fieles. Pero ahora, entre plato y plato, había llamadas y mensajes. Alianzas pequeñas con otras cocineras del mercado para hacer una demostración conjunta. Pruebas de menú para encontrar el equilibrio entre tradición y novedad. Diego aprendía a medir arroz y a tocar la campana cuando llegaba un pedido grande. Se sentía parte de una empresa familiar que tenía menos jefes y más cariño. La última semana antes de la exposición, el barrio eligió un día para la dinámica de presentación. Martín llamó y confirmó la asistencia de algunos medios locales, y la fundación prometió apoyo logístico. Clara, a la vez ilusionada y con una cautela que ya era parte de su carácter, preparó el menú con la precisión de quien no quiere fallar. Esa semana durmió menos, escribió notas hasta altas horas y practicó la pequeña intervención que quería dar sobre su proyecto de talleres comunitarios. La noche antes del montaje, en la cocina fría del local que usaba para prácticas, Clara dejó platos al lado de la pila de utensilios y finalmente se permitió un instante para sí. Abrió una lata de conservas que alguien le había regalado y la olió como si buscara en ella una historia antigua. Diego dormía en la cama que compartían en la habitación pequeña, con la luz de la calle filtrándose por la cortina raída. La ciudad parecía contener la respiración. Al llegar a su mesa, encontró un sobre apoyado sobre el mantel. No era una factura ni un folleto. La caligrafía era temblorosa, como la mano de la anciana del mercado. No tenía remitente. Solo unas palabras al frente: para Clara. Sus dedos temblaron al abrirlo. Dentro había una nota breve y un papel doblado con algo enrollado que parecía, a simple vista, una receta antigua escrita a mano. La nota decía pocas cosas: agradecimiento por la ayuda, la intención de hablar cuando se recuperara y una mención a un nombre que a Clara le resultó vagamente familiar, como si se tratara de un eco. El sobre podía ser una señal de reconocimiento, un cierre pequeño, o el inicio de algo que aún no comprendía. Clara miró la receta con la mezcla de incredulidad y esperanza de quien encuentra un objeto que podría conectar dos vidas. En la esquina del papel había una fecha antigua y el nombre de un barrio que su madre mencionaba de vez en cuando en voz baja, en recuerdos que se dejaban caer como migas de pan. Las manos se le llenaron de aire. Esa noche, en la penumbra de la cocina, con el sobre en la palma de la mano
y el sueño asomando, Clara supo que la exposición sería más que una vitrina. Sería una prueba. No tanto para demostrar al mundo lo que sabía, sino para ver si podía sostener lo que era sin que se deformara por la mirada ajena. Tenía posibilidades, también tenía miedos, y entre ambos una curiosidad que latía con fuerza. La anciana que había ayudado esa mañana no solo había abierto la puerta a una oportunidad, parecía haber dejado algo más, una promesa, un hilo que conectaba con su pasado. Antes de cerrar la puerta de la cocina, Clara se asomó una vez más a la calle. El barrio dormía con las luces tenues. En un balcón, una vecina colgaba ropa, y por un instante, toda la ciudad le pareció un conjunto de manos que se sostenían. Aferró ese pensamiento como quien se prepara para saltar. Si te conmueven las historias de gente común que lucha y encuentra sentido en los gestos, suscríbete para no perderte lo que viene. Al día siguiente, mientras montaban las mesas, el murmullo del mercado era distinto. Expectación contenida, cámaras que no dejarán de apuntar, notas que se escribían con prisa. Clara supervisaba la disposición de los platos cuando llegó un mensaje al móvil. La anciana estaría presente en la exposición. El corazón se le aceleró. No sabía si era la idea de que la mujer la viera entre luces y micrófonos o la posibilidad de que, por fin, se diera una continuidad a aquel breve agradecimiento. Los preparativos se sucedieron en un reloj apresurado. Martín aparecía de vez en cuando, con buenas palabras y propuestas de última hora. Los demás cocineros la saludaban con una mezcla de competencia y solidaridad, como quien se reconoce en la misma travesía. Clara sintió el peso de la responsabilidad. No solo debía cocinar bien, sino hacerlo con el decoro que permitiera a su proyecto ganar legitimidad sin renunciar a su esencia. Al mediodía, la plaza empezó a llenarse. Mesas con manteles de colores, ollas humeantes, instrumentos improvisados que cumplían la función de escenario. Llegaron asistentes, curiosos, críticos y algunos periodistas con más ganas de rostros que de sabores. Clara se concentró en la plancha. Diego actuaba como su asistente junior, cortando cilantro con cuidado y entregando servilletas con una seriedad que le ponía la piel de gallina a su madre. Cuando la anciana entró con paso lento pero decidido, Clara la vio desde lejos. Iba acompañada de una mujer de mediana edad que ayudaba a caminar con discreción. Aquella figura había cambiado. La piel más tersa, la mirada menos perdida, pero la misma determinación en la postura. La anciana la miró fijamente. El reconocimiento volvió a cruzar el espacio entre ellas, como un hilo que estiraba y volvía a colocarlas en la misma trama. Clara la saludó sin palabras y la invitó a acercarse. Las cámaras parecían encontrarla natural y a la vez pequeña, sin pretensiones. La anciana tomó asiento en una silla sencilla, en la primera fila, y sacó del bolso una pequeña cartera. Después de un rato, cuando el ruido del evento parecía reducirse a un pulso sordo, la mujer se inclinó y dejó sobre la mesa una cajita envuelta en papel viejo. Miró a Clara y dijo con la voz que había recuperado cierta firmeza: «Quería asegurarme de que vinieras. Hay cosas que merecen ser devueltas en el lugar justo». Clara abrió la cajita con las manos que no podían disimular el temblor. Dentro había objetos que, en apariencia, no tenían mucho valor. Una fotografía en blanco y negro, arrugada en las esquinas, un papel con una nota escrita con letra ya temblorosa, y un pequeño cordón de tela con un olor que le resultó sorprendentemente familiar. Diego, a su lado, resolló y se asomó con la mezcla de adolescente que aún no había perdido la capacidad de asombro. La anciana la miró con intensidad y pronunció una palabra que hizo que algo se rompiera por dentro. No era un grito. No era una confesión espléndida. Fue un nombre antiguo, dicho con la fuerza de alguien que había guardado un secreto durante años, y ahora lo soltaba como quien aligera una mochila demasiado pesada. Clara sintió que el mundo se estrechaba, y en el mismo movimiento se abría.
Había pasado de ser la persona que arreglaba el puesto de la esquina a alguien situada en el centro de una historia que venía de lejos. No era todavía el momento de entenderlo todo. Lo que quedó en el aire fue la sensación de que la vida de Clara acababa de cruzarse con un pasado que tenía nombre y rostro. La caja cerró una puerta abierta décadas atrás, y en el rostro de la anciana había una expresión que mezclaba alivio y una petición muda: escucha y reconoce. Clara sostuvo la fotografía entre las manos. Era una imagen de una cocina antigua, con una mujer de espaldas que removía una cazuela grande. Al fondo, apenas visible, una puerta con el mismo marco que alguna vez estuvo en la casa donde ella creció. La fecha en el reverso estaba escrita con números que hablaban de otra época. El pequeño cordón desprendía la fragancia de la casa de su infancia. Laurel, un toque de comino viejo, polvo de cocina y recuerdos. El ruido del evento volvió a ser una masa indistinta. Martín, que pasaba cerca, lanzó una pregunta sobre el itinerario mediático y la continuidad del proyecto. Clara le sonrió con una mezcla de cortesía y distancia. Algo más importante que el protocolo la había alcanzado. Tenía en las manos una fotografía y la posibilidad de una historia que, con suerte, conectaba dos generaciones. Sus ojos se llenaron de una humedad que no era simple emoción por la exposición, sino la sensación de que había descubierto algo que su madre, sin saberlo, quizás había sembrado. Todavía había personas que aplaudían platos, que pedían más salsa, que se detenían a mirar y hacerse fotos. Pero entre las bandejas y los comentarios elogiosos, Clara ahora sostenía una continuidad. No todo estaba resuelto. Quedaban preguntas sobre lo que la anciana quería decir exactamente, sobre por qué elegía a Clara para hacer esa devolución. También estaban las ofertas de crecimiento, las obligaciones con el puesto, y el miedo de poner en un escaparate lo más íntimo sin que nadie lo comprendiera. Cuando la anciana, con voz que ya no temblaba tanto, pidió hablar en voz baja con ella, Clara supo que el tiempo de las certezas no había llegado. La gente alrededor ignoraba el peso de esa conversación. Para ellos, era solo una anécdota más del evento. Para Clara, era el principio de un hilo que podría llevar a respuestas o a más preguntas. Se apartaron a un lado, y la anciana comenzó a explicar cosas que sonaban a fragmentos de una vida larga. Agradecimientos que databan de años atrás, un favor recibido en mitad de la penuria, una promesa de devolver lo que pudo pagar. No mencionó dineros que solucionaran problemas, sino recuerdos y objetos que tenían sentido. Clara escuchó con el mismo cuidado con que escucha el fuego cuando habla, intentando no interrumpir el sonido natural. Al acabar, la anciana tomó la mano de Clara con una firmeza que no esperaba y le dijo: «Tu madre me ayudó cuando no tenía nombre ni futuro. No tenía cómo pagarle, pero le prometí que devolvería la bondad cuando pudiera. Hoy quiero que recojas lo que me queda y que sigas la cadena». Las palabras se repartieron en el aire como semillas. Las lágrimas de Clara empezaron a correr sin aviso, no por dinero. La anciana no ofrecía soluciones económicas milagrosas, sino por la confirmación de que la gente a la que su madre había dado una mano no la había olvidado. Era la validación de una historia que se creía perdida, la garantía de que la dignidad no muere con quien la entrega, sino que encuentra otras manos dispuestas a sostenerla. Aquella tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y las luces del mercado cobraban una calidez distinta, Clara guardó la fotografía y el papel en su delantal. No eran garantía de nada material, pero pesaban con el peso de la memoria. Y en ese peso encontró una responsabilidad nueva: no vender su historia, sino ampliarla; no renunciar a su pueblo, sino construir talleres que lo incluyeran. El ruido del mercado se fue apagando. Clara volvió a su puesto con la sensación de que todo, definitivamente, había cambiado. Tenía una oferta, una caja con recuerdos, y el impulso de transformar su oficio en algo que devolviera lo que había recibido.
La jornada le dejó una certeza. Las oportunidades que no quitan identidad son las que perduran. Afuera, la noche cubría el barrio con un manto de farolas. Clara recogió los últimos platos, lavó la plancha y se permitió un instante para mirar la fotografía otra vez, sin prisa. Diego, fuera de la tienda, le esperó con un bocadillo en la mano y una sonrisa. —¿Ha ido bien, mamá? —preguntó. Ella le devolvió la sonrisa y, aún con los ojos húmedos, le dijo: —Sí, mucho mejor de lo que esperaba. Se abrazaron como quien necesita confirmar que, en la vulnerabilidad, hay fuerza. La historia empezaba apenas a desplegarse. Había promesas por cumplir, decisiones que tomar y caminos en los que no sería fácil conservar la esencia. Pero Clara tenía algo nuevo: la confirmación de que el pasado de su madre no era un cajón cerrado, sino una semilla que podía germinar en su propio presente. Con la caja guardada y el corazón apretado por la emoción, cerró la persiana del puesto, sabiendo que mañana sería otro día de trabajo, pero también la antesala de algo distinto. Cuando apagó la luz, la fotografía de la cocina antigua aún descansaba en su bolsillo. La voz de la anciana resonaba en su memoria como una brújula. «Sigue la cadena». Fue con esa palabra en la cabeza que Clara se durmió, preparándose para el día que la obligaría a elegir entre una oportunidad y la fidelidad a lo que había sido enseñado. El mercado dormitaba. Ella, en cambio, ya tejía planes. La mañana siguiente llegó con la sensación de que algo se había movido en su interior. El sobre doblado en el bolsillo pesaba como un secreto bien puesto. La fotografía miraba desde dentro como una pequeña ventana a otra casa, a otro tiempo. Clara fue al mercado con los ojos un poco más atentos a los gestos, a las manos que cortaban cebolla, a los saludos que se daban como si la gente compartiera un contrato tácito de mutua supervivencia. Diego andaba más animado, convencido de que aquella tarde volverían a hablar de la exposición y de la posibilidad de tener algo más amplio para trabajar. Ella, por su parte, llevaba en la palma de la mano algo que no podía aún nombrar sin que se le humedecieran los ojos. Los talleres fueron aquello que Clara había imaginado, y más. Tardes en las que mujeres del barrio se acercaban con recetas en la memoria y con manos dispuestas a enseñar, niños que aprendían a medir con tazas y a respetar el fuego, vecinos que donaban utensilios que ya no usaban. La comunidad se convirtió en el músculo que le permitía sostener la respiración larga del proyecto. La parrilla del puesto seguía siendo su eje, pero ahora había un calendario y una lista de espera escrita con lápiz y esperanza. Las manos curtidas de Clara enseñaban técnica, sí, pero también contaban historias. Todo era trabajo y cariño. Y trabajo, sobre todo, porque la vida seguía reclamándole la otra cara. El alquiler, la nevera que a veces fallaba, los imprevistos médicos para Diego, la ropa que no se renueva sola. Martín no desapareció. Al contrario, volvió con una sonrisa más ensayada y una propuesta que sonaba menos a puente y más a contrato. «Podemos ponerte en una vitrina», dijo un día, con un café entre dedos que no pisaba el polvo del barrio. Habló de espacio en eventos grandes, de conexiones con patrocinadores, de un programa de televisión local que buscaba historias auténticas. Habló de marcas que pagarían por exclusividad, de chefs que podrían colaborar con Tu Sello si se alcanzaba un volumen. Clara escuchó y, mientras él hablaba, revisó mentalmente cada costura de aquello que hacía. Veía el olor a casa que salía de sus tacos, la forma en que la gente de siempre llamaba por su nombre en lugar de por el nombre del negocio. Martín no decía nada malo, solo ofrecía conveniencia. Pero conveniencia, pensó Clara, muchas veces se traduce en condiciones que, sin espada visible, cambian el contorno de lo que amas. La anciana seguía apareciendo en su vida con discreción. No era figura constante. Era más bien una presencia que volvía cuando menos se la esperaba. En la cola del mercado con una bolsa pequeña,
en la puerta de la parroquia esperando la hora de la misa de los viejos, en la primera fila de un taller con los ojos muy atentos. Cada vez que la veía, Clara recordaba la caja, la fotografía y el cordón que olía a laurel y comino. Una tarde en que el sol pegaba fuerte sobre la lona del puesto y Diego repartía servilletas con la seriedad de un pequeño responsable, la anciana se quedó un momento más que de costumbre. «Clara», dijo con voz quebrada pero decidida, «quería que vinieras cuando hubiera menos ruido». Clara cerró la tapa de la plancha, dejó la espátula y se acercó. Sonreía por cortesía, pero su cabeza hacía números y le susurraba a la vez. ¿Habrá otra cosa en camino? La anciana extendió la mano como quien ofrece algo que pesa más que el objeto en sí. «He escrito unas cosas», dijo. «No es mucho, pero tiene lo que puedo dar. Contactos, nombres de gente que confía en mí y sobre todo un lugar. Un cuarto con cocina que nadie usa desde hace años. Está cerrado, pero la comunidad puede usarlo. Si tú lo quieres, puedes empezar allí, los talleres grandes. Allí podrás guardar cosas y recibir a la gente cuando el clima no deje montar puestos». Clara la miró como si no entendiera la magnitud exacta de lo que se ofrecía. No era una suma de dinero que resolviera de golpe facturas, ni inventara una vida de restaurantes. Era algo más sutil, un espacio con techo y llave, una posibilidad de continuidad. Ese cuarto no venía con contratos ni logos. Venía con la confianza de alguien que había sido ayudada y que ahora quería que la cadena continuara. Además, la anciana le entregó una carta escrita con letra temblorosa, donde figuraban nombres. Personas del barrio, una vecina que trabajaba en la oficina de asuntos sociales, un expropietario que recordaba la cocina y la ofrecía como sede comunitaria. La noticia se propagó poco a poco, como debe propagarse la alegría. Sin ruidos mediáticos, con pasos que cuidan el eco. Algunas vecinas vinieron a ver el cuarto y trajeron sillas. Otras, una lámpara. Un hombre de la reparación de electrodomésticos ofreció arreglarla gratis. Martín se enteró, claro, y reaccionó con amabilidad medida. La propuesta de la vitrina seguía estando ahí, con su brillo y sus condiciones. «Piensa en el alcance», insistió. «Piensa en cuánto podrías crecer». Clara pensaba en Diego y en las facturas, pensaba en las noches de estudio, pensaba en la fotografía de la cocina antigua y en la nota que hablaba de devolver la bondad. Había una tensión entre lo que el mundo le ofrecía y lo que su historia pedía conservar. Esa tensión no era solo externa, era un diálogo interior. Hubo noches en las que ella se sentó a la mesa con Diego y sin decírselo en voz alta, dejó que él sintiera su miedo. Él la miró con ojos de 8 años que ya comprendían la fragilidad de la vida adulta. «Mamá», dijo una noche recortando con cuidado una servilleta. «Si lo haces, ¿podemos seguir enseñando a los niños? ¿A mí también me dejarás ir a ayudar?» Clara rió con un aire triste y lo abrazó. «Siempre», contestó, «pero tengo que pensar si esto me hará buena o me hará otra cosa». Diego, serio como un pequeño juez, asintió y volvió a sus dibujos. Mientras tanto, los talleres crecían y con ellos llegaron pequeñas historias que la confirmaban. Una joven madre, recién llegada al barrio, escribió a Clara para agradecerle. Sus talleres habían sido el primer lugar donde pudo quedarse sin sentir que alguien la juzgaba por pedir un descuento. Un colegio pidió una sesión para niños con necesidades especiales. Una señora mayor, que la había criticado al principio por no vestir los platos como los modernos, vino a disculparse en voz baja y a decir que la comida de Clara la había devuelto recuerdos que pensó olvidados. Todo sumaba. Pero también llegó la crítica formal que temía. Un articulista en una revista gastronómica mayor redactó una pieza fría, elogiosa en lo técnico, pero señalando una supuesta falta de formato profesional que podría impedir su entrada a circuitos más internacionales.
Clara la leyó con el estómago en silencio y luego la guardó con el resto de críticas. Algunas le dolían, otras la ayudaban a ajustar detalles, pero ninguna la definía. La exposición mayor a la que aspiraban los organizadores del distrito se acercó con su batería de promesas y condiciones. Martín ofrecía apoyo logístico, contactos y un presupuesto inicial, pero pedía exclusividad durante el primer año y la cesión de derechos para crear una versión comercial del platillo, con la posibilidad de modificar recetas para públicos más amplios. Para Clara, la palabra exclusividad sonaba a pérdida de control. Firmar aquello significaba, tal vez, dejar que alguien más pusiera su firma sobre la historia que su madre y su barrio habían tejido. Hubo una reunión clave en un café que olía a pan recién hecho. Martín desplegó gráficos y proyecciones. Se veía seguro, impecable. Clara llevó la fotografía en el bolsillo, no como arma, sino como recordatorio. Escuchó, pesó y preguntó. No quiso respuestas fáciles, pero la tensión creció cuando Martín mencionó fechas. Necesitaría una confirmación pronto, o los lugares se otorgarían a quienes sí firmaran. Era la presión que muchas veces acompaña las puertas grandes. Un ultimátum disfrazado de oportunidad. Esa noche no pudo dormir. La caja con recuerdos latía en el delantal como un corazón propio. Abrió la fotografía de nuevo, leyó la nota y decidió que, antes de comprometerse con algo que pudiera desdibujar su trabajo, iba a indagar más. Había en la fotografía un detalle. En la esquina, casi borrado, un sello con el nombre de una panadería antigua del barrio. Ella conocía ese sello. Era el sello del lugar en el que había aprendido a alimentar la mesa de su casa cuando era niña. Había sido, ese sello, la impronta de su madre en el pueblo. Era un hilo que, si lo tiraba, podría llevarla hasta la verdad de por qué la anciana la había elegido. Pidió tiempo al comité de organizadores. No fue fácil. Martín murmulló que era práctico, que los tiempos corrían. Clara respondió con firmeza templada. No quería avanzar por miedo a lo que la presión pudiera hacer con su nombre. Al final, recibió 3 días más para tomar una decisión. 3 días que ella decidió convertir en búsqueda y en trabajo. Los 2 primeros días, usó el cuarto que la anciana había ofrecido. Con el permiso de la cooperativa que lo gestionaba, comenzó a ordenarlo y a llenarlo de pequeños objetos que dieran calor. Una alfombra vieja, un par de sillas prestadas, una estantería con tarros numerados donde guardó las especias que más usaba. Se sentó a hablar con quien aparecía. Vecinos que tenían historias. Una mujer que afirmaba que la panadería del sello se había unido en su día a una red de intercambio de recetas que preservaba tradiciones. Un señor de la oficina municipal que le relató cómo, en los años 90, varios locales se habían agrupado para ceder espacios a quienes querían enseñar oficios. Cada encuentro fue una pieza que encajó con la promesa de la anciana. No se trataba de una herencia de dinero, sino de un empujón de red, de memoria y de techos prestados para sostener lo que ya existía. En la tarde del tercer día, mientras ordenaba utensilios en el cuarto, la anciana apareció en la puerta con una carpeta. Sus manos, más lentas, aún tenían fuerza. «He hablado con Carmen», dijo. Ella trabajó para quien administraba el lugar de la cocina. «Me ha dicho que si presentas un proyecto claro, el comité puede cederte el uso por 1 año, con posibilidad de prórroga. También te he traído esto». Le entregó la carpeta, y Clara la abrió con los dedos que temblaban un poco del esfuerzo y de la emoción. Dentro había una carta de recomendación escrita por nombres que pertenecían al barrio. Carmen, el señor que arreglaba neveras, la vecina que trabajaba en asuntos sociales, una firma de la cooperativa. Había además una lista de contactos, personas que podían ayudar con permisos, una dirección de un proveedor que daba crédito a pequeños proyectos, un par de folios con fechas de reuniones previstas. No eran promesas de oro, sino puertas abiertas. Y a un lado, con la letra que había comenzado a conocer,
La anciana había pegado una nota. Tu madre me enseñó a cocinar cuando yo no sabía sostener una olla. Nunca pagué con dinero, pagué con una promesa. He cumplido. Ahora te toca a ti. Esas palabras prendieron en Clara algo que no era orgullo ni alivio completo. Era la confirmación de que había llamado a la puerta correcta. Lloró con el llanto que nace de sentirse vista. No lloró por la cocina. Lloró porque la cadena que su madre había comenzado seguía viva. En esa confirmación encontró también la responsabilidad que la anciana le había insinuado. No todo era abrir un local o firmar un contrato. Había que pensar en las manos que vendrían después, en los niños, en las madres que buscaban un lugar seguro para aprender y para sentirse útiles. La exposición grande finalmente llegó. Martín, con su habitual compostura, seguía presionando por una respuesta que mezclaba interés con urgencia calculada. Clara mantuvo la paciencia y la música interior que la guiaba. No rechazar todo lo que brilla, pero tampoco venderse por la primera vitrina que ofrece luengas expectativas. Llegó el día de la exposición, y con él la tensión natural de las manos que trabajan a contrarreloj. Los platos salían, la gente probaba, algunos aún confundían autenticidad con falta de etiqueta. Diego corría entre mesas repartiendo folletos, orgulloso de tener el apellido de alguien que ya no deseaba esconderse. En un momento de la jornada, cuando el sol daba en la esquina de la plaza y la gente se agolpaba, ocurrió algo inesperado. Una de las mesas del puesto de enfrente, sostenida por patas antiguas, cedió bajo el peso de una olla grande. El sonido fue seco, y luego vino el efecto dominó. El tropiezo, platos en el suelo, gritos ahogados. Un olor a quemado empezó a abrirse paso cuando el guiso volcado tocó una hornilla encendida. La gente se dispersó sin orden. La anciana, presente entre el público, dejó caer su bolsa y se quedó inmóvil, las manos como dos alas pequeñas. Clara no pensó en si la exposición sería dañada por ese accidente. Solo vio el riesgo. El fuego que podía llegar a la lona. La gente que podía empujarse en busca de salida. Se movió con la precisión de quien ha puesto la vida en prácticas repetidas. Pidió que alguien apagase la hornilla, empujó la olla fuera del borde con cuidado, ordenó a la gente que retrocediese, buscó a la persona que había caído y la ayudó a incorporarse. Diego, atento, tomó un cubo con agua y ayudó a sofocar la pequeña llama que había prendido. No fue un salvamento épico, fue una serie de gestos ligados, metódicos, hechos por quienes sabían que la calma reduce el pánico. Los organizadores, los que normalmente dictan la pauta de esos actos, miraron con sorpresa a quien tomaba el timón de lo que había sido un caos. Martín también miró. Había algo en la manera de Clara de moverse que no buscaba reconocimiento. Buscaba solución. Cuando todo volvió a la normalidad y los aplausos espontáneos surgieron por el buen manejo del incidente, la anciana la buscó con la mirada. Se encontraron entre el murmullo. La mujer la llamó y le entregó de manera casi secreta una libreta pequeña que parecía de cuentas. «Para que no te rindas», dijo. «No es dinero, es la memoria del barrio. Guarda aquí lo que vayáis necesitando y lo que vayáis dando para la gente que viene después. Hazlo público cuando puedas». Clara sintió que el gesto encajaba con lo que había estado construyendo. No solo mantener el sabor, sino crear un movimiento que se sostuviera con manos múltiples. Las lágrimas volvieron a asomar, pero esta vez no cayeron en el pecho como señal de desamparo. Cayeron como agua que fertiliza. Tras la exposición, Martín volvió con una nueva propuesta, más concreta. Un contrato que replicaba su receta en otros mercados a cambio de apoyo económico y cierto control editorial sobre los elementos de la marca. Clara lo leyó con detenimiento y lo llevó esa noche al cuarto de la cocina comunitaria. Lo puso sobre la mesa, lo miró
y con la calma que da el haber respirado en situaciones de fuego, llamó a Carmen y a otras personas de la cooperativa. Quería que ellos leyeran y le dieran opinión desde la perspectiva de quienes habían visto pasar proyectos por el barrio que prometían, y a la semana devoraban la identidad. La respuesta fue clara. Había que ser cuidadosos. Uno podía crecer, y al crecer, perder la cercanía que hacía que la gente volviera. Podía también, si se firmaba mal, exponerse a cláusulas que limitaban enseñar y compartir. Carmen le propuso una alternativa. Aprovechar el apoyo que la anciana había activado, formalizar una propuesta sólida para la cesión del local y profesionalizar la oferta de talleres sin ceder la marca ni las recetas. Si necesitaba mayor alcance, podrían buscar la vía de eventos colaborativos, no de exclusividad. Fue una decisión participada. Clara se sintió menos sola para sopesar su miedo y su ambición. Firmó con la comunidad, no con Martín. No fue una decisión fácil en términos prácticos. Perdería el empuje de una vitrina potente. Ganaría, sin embargo, la posibilidad de mantener intacto el timbre de su cocina. La decisión le costó facturas inmediatas, pero ganó lo más importante, la paz de no haber vendido su historia. La anciana la abrazó esa tarde con más fuerza de la que Clara esperaba. «Has hecho lo correcto», musitó. «Tu madre elegiría lo mismo». La verdad que la anciana había traído se fue clarificando con el paso de las semanas. No había, al final, grandes fortunas escondidas ni soluciones rápidas. Lo que había era algo quizá más noble. La confirmación de que un favor hecho en tiempos difíciles había sido devuelto como una mano tendida a la siguiente generación. La fotografía no fue un documento legal, fue un puente afectivo. La carta no fue un cheque, fue una red. Ese legado, pequeño y medido, fue el que permitió a Clara seguir adelante sin rendir sus manos al molde de alguien más. El cuarto se convirtió en un centro de actividad. Las mañanas eran para la plancha y los pedidos, las tardes para los talleres. La gente traía cosas, una placa de la comunidad, una olla heredada, un libro de recetas apolillado que alguien donó. Diego ayudaba a etiquetar tarros y a supervisar a los niños en la cocina infantil, que ahora ofrecían 2 tardes a la semana. El barrio empezó a sentir el lugar suyo. Vecinas mayores dictaban sesiones sobre cómo conservar alimentos. Un grupo de jóvenes montó un plan para que turistas que quisieran conocer la autenticidad lo hicieran con respeto. No se convirtió todo en oro, ni la asistencia fue siempre perfecta. Hubo semanas duras, pero había también una coherencia que antes con Martín no se sentía igual. Hubo un momento en el que la anciana pidió hablar en el local frente a algunos asistentes. Ella, con la voz más clara que la recordaban, contó episodios de su juventud. Cómo, en un invierno, había vivido días en los que el pan era lujo, y cómo una mujer, la madre de Clara, le había dado una sopa y le había enseñado a amasar sin juzgar. La anécdota simple se transformó en lección. Habló de promesas, de devoluciones pequeñas, de la importancia de nombrar a quienes te ayudaron. Cuando cerró, pidió que cada persona allí presente pusiera la palma de la mano en la mesa. Se hizo un silencio cálido, y luego, como si fuera rito pequeño, pidió que cada uno dijera en voz alta a quién debía agradecer. Clara nombró a su madre, y sintió que las lágrimas eran respuesta común a un pacto que no tenía cheques, pero tenía manos. El tiempo fue mostrando que la decisión tomada había tenido consecuencias concretas. Sus talleres crecieron en calidad, su reputación se fortaleció por boca de los vecinos, y la comunidad, al sentirse dueña del proyecto, lo defendió ante dificultades. Martín volvió años después con una nueva propuesta, ya sin aquella presión que quería exclusividad. Ofrecía colaboración abierta, sin cesión de marca. Clara ya no necesitaba la vitrina a toda costa. Podía elegir con libertad. Firmó un acuerdo de colaboración puntual para una serie de eventos que se realizaron en conjunto
y en los que se cuidó que su nombre y recetas siguieran siendo suyos. Fue el tipo de acuerdo que, con el tiempo, permitió ampliar su alcance sin traicionar sus raíces. En una tarde de otoño, con la brisa entrando por la ventana del cuarto comunitario, la anciana llamó a Clara y le entregó algo más: un papel doblado. «Esto lo escribió tu madre», dijo con una mezcla de reverencia y alivio. «Lo guardó en su delantal aquella vez que me ayudó. Lo he guardado porque quería que vinieras a recogerlo cuando pudieras sostenerlo sin que te hiciera daño». Clara abrió la nota con las manos que temblaban solo un poco. Era una receta, sí, pero también una nota. Una frase que decía: «Cocina para que quien venga se sienta en casa. Si das calor, no pidas brillo». Clara cerró los ojos y dejó que las palabras le llegaran a un lugar profundo. Eran las mismas enseñanzas que había repetido en su mente desde niña, dicha aquella vez como mandato terso de quien no esperaba nada a cambio. Las lágrimas vinieron en silencio. No eran de dolor ni de deuda. Eran de reconocimiento. Lloró porque la cadena seguía, porque alguien había cumplido una promesa. Lloró porque su madre, de alguna forma, mientras ya no estaba, había seguido actuando a través de gestos que ella ahora comprendía. La anciana la tomó por los hombros y la miró a los ojos. «Cuida esto», dijo. «No te lo doy como favor, te lo doy como futuro para otros». La historia que en principio parecía un billete hacia una vitrina se transformó en algo más lento y más fiel. En un proyecto de barrio que incluía a niños, a mayores, a cuidadores, a quienes buscaban empleo y a quienes querían aprender un oficio. Clara montó un plan de talleres que funcionaba en niveles. Desde la cocina básica, para quienes no sabían encender una hornilla, hasta cursos para quienes querían aprender a gestionar un pequeño negocio de comida. Se estableció una pequeña cuota simbólica y un sistema de becas sostenido por donaciones vecinales y por un fondo de la cooperativa que había acordado apoyar iniciativas que fortalecieran el tejido social. El público empezó a contar sus historias. Personas que habían vuelto a comer gracias a los comedores sociales que colaboraban con los talleres. Jóvenes que encontraron en la cocina una salida laboral. Madres que recuperaron la confianza para reincorporarse al trabajo. Clara veía todo eso, y en momentos de cansancio abría la fotografía de la cocina vieja y se recordaba por qué no había firmado prisas. Recordaba la frase de su madre: «No vendas lo que te hace humana», y comprendía que aquel no era un rechazo al crecimiento, sino un cuidado delicado de la propia identidad. Con el tiempo, la presencia de la anciana se redujo. No por abandono, sino porque la vida tiene ese ritmo. Las personas entran, contribuyen, y a veces se retiran con la dignidad de quien hizo lo que pudo. Antes de irse por un viaje largo, la mujer reunió a Clara y a Diego y les entregó un pequeño paquete con una colección de recetas y nombres. «No te prometo seguridad», dijo, «pero te prometo que si alguna vez te sientes perdida, puedes mirar estas cosas y recordar que no empezaste sola». Diego la abrazó con la naturalidad de quien reconoce un tributo. Los años fueron marcando una línea de sentido. Clara no se hizo rica. No era esa la medida de su victoria. Ganó algo más. Una comunidad que podía alimentarse, un espacio donde enseñar, la posibilidad de que su trabajo tuviera continuidad, y la certeza de que la dignidad que su madre le había transmitido no era una moneda que se gasta, sino una manera de estar. El cuarto comunitario, con sus tarros y sus manteles prestados, se volvió un punto de encuentro. Las noticias llegaron y se fueron. Algún programa local mostró la iniciativa, algún medio mayor quiso contar la historia, pero siempre con la advertencia de Clara: «Si vienes a contar, cuenta también a quienes nos sostienen». Ella ya no compartía su nombre sola, compartía la firma de quienes trabajaban con ella. Una tarde, mientras Diego preparaba una tanda de tortillas para un taller infantil, la anciana apareció por última vez sin aviso. Venía con una sonrisa leve y con la memoria tranquila.
Se sentó en una silla y observó cómo los niños aprendían a medir y a amasar. «Mira cómo lo hacen», murmuró. «Mira lo que se puede hacer cuando damos sin esperar una vitrina». Clara se le acercó y le ofreció la mano. La anciana la apretó con fuerza y antes de irse le dijo algo que quedó flotando como última marca. «Cuida las manos que vienen después. Enséñales a devolver». Las lágrimas finales de Clara vinieron en el momento en que comprendió que su tristeza y su alegría habían sido siempre parte del mismo tejido. Lloró por su madre, por la anciana, por los días duros y por las noches de estudio. Lloró porque la verdad que había descubierto no era una respuesta única, sino una continuidad. Y lloró, sobre todo, porque la cadena que la había cruzado ahora pasaba por ella para seguir hacia adelante. El proyecto siguió creciendo con cautela. Clara logró, con ayuda de la cooperativa, formalizar una pequeña comunidad de cocineras del barrio que daba talleres y servicios para eventos comunitarios. Martín, con el tiempo, se convirtió en un colaborador externo en aquellos proyectos puntuales en los que la visión comercial no desdibujaba la esencia. El equilibrio no fue perfecto. Hubo tensiones y necesidades, pero cada vez que dudaba, Clara abría la nota de su madre y leía la frase que resonaba como un mandato amoroso. «Cocina para que quien venga se sienta en casa. Si das calor, no pidas brillo». Una tarde, años después de aquella mañana en que una anciana se desplomó entre los puestos, Clara cerró la puerta del cuarto comunitario y miró una pared en la que había colgado una copia de la fotografía original. Había montado una pequeña vitrina dentro del local, con objetos que contaban la cadena. La caja envuelta, la carta, una nota de la anciana, y al lado, un tablero con nombres de quienes habían ayudado. Diego, ya con 12 años, encendió la plancha con la seguridad de quien ha visto a su madre enfrentarse a la vida y salir con la sonrisa franca de quien no vende su identidad. «Mamá», dijo, apoyando la mano en la mesa. «¿Algún día nos ponemos a escribir un libro con todo esto? Para que la gente no lo olvide». Clara lo miró, y su sonrisa fue amplia. «Sí», contestó. «Pero recuerda que lo importante no es el libro. Es que alguien más pase la receta y la cuide como la hemos cuidado nosotros». Esa noche, cuando se fue la última luz, Clara se permitió un instante para mirar la fotografía una vez más. Las lágrimas no eran la combustión del dolor, sino la marca suave de la gratitud. La anciana había sido la chispa que encendió la certeza de que la ayuda sincera vuelve en formas que no siempre se miden en billetes, y que el acto de salvar a alguien puede traer, además de la satisfacción del deber cumplido, la posibilidad de recoger un legado escondido en un gesto. Cerró la persiana con la calma de quien sabe elegir, y al echar la llave, pensó en Diego, en la historia de su madre, y en todas las manos que habían pasado por su puesto. Afuera, el barrio respiraba con la tranquilidad de quien conoce su propio latido. Adentro, la cocina olía a tortillas y a comino. Era la misma de siempre y al mismo tiempo distinta. Tenía más voces, más rostros, más futuro. Cuenta en los comentarios qué te ha parecido la verdad que ella descubrió y comparte esta historia con alguien que necesite esperanza.